Hola, muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias por darse cita una vez más a un nuevo podcast de Futuria. Soy Sergio Vélez Maldonado y les doy la bienvenida a estos espacios de formación. Realmente, como siempre lo vengo diciendo, a estos espacios, sea podcast de Futuria o sean otros espacios que encuentren en Internet relacionado a inteligencia artificial. Vale que los sigan, vale que asistan a esos conversatorios porque uno aprende de la mano de profesionales en torno a lo que está pasando con relación a la inteligencia artificial, porque como ustedes bien saben, a estas alturas está impactando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y claro, esta experiencia que nos transmiten otros profesionales nos ayudan, nos enriquecen, nos aportan. Realmente forman parte de la preparación profesional que debemos tener ahora todos para sintonizar con lo que está pasando. Realmente es así, es un tema, es parte de un proceso de alfabetización constante, de educación constante que tenemos todos. Así que invitados a este y a otros espacios que ustedes consideren convenientes. Para que los sigan, para que estén informados adecuadamente. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante siempre, es la adopción de la inteligencia artificial en las empresas. Es algo que se necesita en nuestra región, al menos se necesita mucho. Las empresas vienen centrándose en el uso de herramientas, en la automatización a través de agentes, en temas muy puntuales que también tienen impacto. Sin embargo, la diferencia radical que tiene esta tecnología no está en estos pilotos pequeños en determinadas áreas, sino que está en la integración dentro de la estrategia de negocio, en la integración dentro de la cultura de la organización. Ahí está realmente un cambio más significativo, porque una vez que tienes una organización alfabetizada, una organización con colaboradores o tomadores de decisión que saben, que entienden esta tecnología y lo adaptan a su contexto profesional, de ahí es un paso más importante, o de ahí sale o nacen nuevos proyectos ya de inteligencia artificial que pueden ir creciendo. De ahí que siempre les digo, es más importante, antes de entrar en agentes, antes de pensar en automatización, comiencen por alfabetizar a sus colaboradores dentro de las organizaciones. Esto realmente va a generar una ventaja competitiva como organización y en el mediano y largo plazo, pues ir escalando proyectos de mayor envergadura en temas de inteligencia artificial. Para esto nos acompaña ahora un gran profesional, es Ángel Molina Laguna. Ángel es profesor, mentor y consultor en inteligencia artificial. A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de sectores como la agroindustria, la tecnología y la formación, combinando un enfoque práctico con una visión clara de negocio. Su trabajo integra análisis de datos, automatización y adopción de herramientas, siempre con foco en generar impacto real y medible. Como CEO y fundador de Mola Data, impulsa proyectos que conectan tecnología y estrategia para crear valor sostenible en las organizaciones. Ha ejercido como profesor y formador en diversos organismos e instituciones. Actualmente dirige además una comunidad de más de 70,000 suscriptores en YouTube y 30,000 seguidores en LinkedIn, reconocido en dos ocasiones como contribuidor del mes por NIME. Su propósito es democratizar el uso de la inteligencia artificial y empoderar a más personas en el mundo de los datos. Hola, mi querido Ángel, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Hola Sergio, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por invitarme a este espacio que, bueno, tan importante es como lo que has comentado antes, ¿no? El tema de la formación, la divulgación constante y, bueno, y pues muchas gracias por prestarnos este espacio que esta labor tan importante hace, ¿no? No, gracias, mi querido Ángel. Yo cuando vi tu perfil siempre digo que yo utilizo mi cuenta de LinkedIn como un espacio de scouting porque voy descubriendo ahí a los profesionales
a nivel de Hispanoamérica, los profesionales que vienen liderando, que vienen destacando. Vi tu perfil y te invité, nos reunimos la semana pasada justamente para cuadrar el podcast y los detalles. Y realmente eres un profesional que tiene mucho valor, tiene mucho potencial, mucho por dar. Que estás, bueno, los resultados así lo demuestran. Y quería preguntarte, quería que nos hables primero, mi querido Ángel, ¿cómo fue tu encuentro con la inteligencia artificial generativa? Digo encuentro porque para todos ha sido un descubrimiento, cada uno lo ha tomado de distintas maneras. Yo lo encuentro como un descubrimiento personal, siempre lo digo. Uno conecta con esta tecnología y comienza a enamorarse y comienza a implementarlo y adoptarlo personalmente en distintos ámbitos. Y quisiera que nos comentes cómo fue tu antes y después de este descubrimiento, qué hacías antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa y cómo cambia todo esto tu rol profesional. Pues sorprendentemente, en mi caso fue un proceso muy natural porque aunque vengo del mundo empresarial, del mundo de las finanzas, de control de gestión, precisamente porque estaba en un puesto de control de gestión y ya empecé por necesidad a automatizar muchas tareas en la empresa, empecé con Excel avanzado, con Nine, ya a programar en Python. Entonces ahí es donde empecé a descubrir el mundo de la automatización. Poco a poco fui avanzando en el análisis de datos y empecé a tocar, porque siempre me encantó el mundo de los datos, de los números, de las estadísticas. Abracé el mundo de la ciencia de datos. Y para el que no sepa, la ciencia de datos digamos, la madre de la inteligencia artificial. De hecho, si lo agarramos, no, técnicamente es lo mismo, ya que a partir de la ciencia de datos, de Machine Learning, de Deep Learning, que ahora ya aparecen unos términos antiguos, digamos, es de donde viene toda la inteligencia artificial. Por lo cual, para mí fue un proceso natural, ya que yo incluso ya estaba haciendo mis pequeños modelos para la previsión de ventas, la previsión de esto. Al fin y al cabo, son modelos de inteligencia artificial a un tamaño mucho menor, obviamente, que el modelo GPT-5, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que es la base es la misma, es el Machine Learning, el Deep Learning. Y cuando ya llegó en 2020 ChatGPT, bueno, pues ahí al principio fue por curiosidad y luego realmente, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Pues me quedé impactado y dije, oye, yo creo que por aquí va a ir el futuro, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Hace año y medio incluso ya dejé el puesto en el que estaba y monté mi propia empresa de automatizaciones e inteligencia artificial. Y luego lo fui complementando porque es una labor que me encanta, tanto la labor de divulgación como la de profesor, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Gracias, Ángel, por esa pequeña semblanza de lo que has venido haciendo. Am, Mucho de tu trabajo se concentra también en el ámbito de la consultoría para las empresas, para las organizaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia en España? Porque ahora vamos a hablar de España, con relación a la adopción estratégica de la inteligencia artificial. Te pregunto esto porque muchas empresas como que todavía se están limitando mucho solo al uso aislado de herramientas, como que el contexto no es el más estratégico, sino temas muy puntuales, muy desagregado todo, sino que no hay una planificación, no hay algún marco estratégico dentro de todo esto. ¿Cómo has visto todo esto en este tiempo que llevas haciendo consultoría? Pues muy complicado, muy complicado porque, bueno, el primer hándicap que nos encontramos es que la tecnología va cambiando por días. Entonces es muy difícil implantar algo cuando te mueves en unos plazos tan pequeños, ¿no? De si puedo implantar algo y que a los 2 días se te quede anticuado. Entonces, bueno, eso siempre los empresarios, los autónomos tienen mucho en cuenta eso, ¿no? Porque a ver, implantar inteligencia artificial no es barato. Entonces, bueno, es obvio que como primer hándicap que te encuentras es decir, vale, si yo te implanto esto, en 2 días se me va a quedar anticuado, ¿no? Luego, otro de los grandes problemas que nos encontramos es, digamos, el ecosistema en sí.
el no tener un rumbo, el no tener, digamos, una política de implantación, de el querer empezar la casa por el tejado. Son muchos inconvenientes que si lo sumamos al miedo del factor humano, es decir, el humano, desde que nacemos, tenemos miedo a lo desconocido, por lo cual, si todos los días en las noticias te están diciendo que la IA nos va a quitar el trabajo, que nos va a quitar, y yo llego a una empresa a hacer una labor de consultoría para mejorar un poco los procesos con IA, claro, hay un factor humano ahí que no va a querer. Entonces es complejo, no es fácil y por eso también intento hacer una labor de divulgación en cuanto a esto, sobre todo porque se escucha muchísimo en TikTok y en otras redes, ¿no? Que hacer automatización es fácil, que implantar la IA es muy fácil, para nada, para nada. Es muy complejo y eso requiere implicación tanto de la dirección como de los distintos departamentos de la empresa. Es algo complejo, pero también os digo algo muy agradecido. Es decir, si consigue implantar esta tecnología, e incluso ya no implantar, sino implantar esta política de implementar, de mejorar con IA todos los procesos, que eso es algo continuo. De hecho, es una reunión que he tenido hace una hora con, con una empresa en la que yo le proponía una labor de consultoría, pero constante, es decir, porque, claro, esto va mejorando y ya te digo, se puede hacer, de hecho, hay que hacerlo, porque si no, nos vamos a quedar atrás en muy poco tiempo, pero para nada es fácil. Justamente por eso, Ángel, bueno, y lo he conversado siempre con varios profesionales en estos espacios, que el hecho de formar primero a los profesionales dentro de la organización contribuye que se acelere más el proceso de adopción de proyectos de inteligencia artificial, porque normalmente cuando no ocurre así y se lo delega exclusivamente, por ejemplo, al área de tecnología, muchas veces el área de tecnología no conoce la realidad de las otras empresas y comienza a suponer soluciones que probablemente no son las más, las que mayor impacto pueden tener. Puede haber impacto, pero hay otras que podrían ser de mayor impacto. Entonces, eso es un error desde mi punto de vista en el ámbito de la adopción que cometen muchas organizaciones y es delegar exclusivamente este tipo de proyectos, este tipo de acercamiento con la inteligencia artificial al área de tecnología, creyendo que es un proyecto tecnológico más. Y no es así, realmente involucra mucho más, es una tecnología transversal a toda la organización, es un recurso realmente transversal. Y de ahí que es importante que todos se incorporen a los proyectos, conformar un equipo multidisciplinario es importantísimo porque cada uno puede dar su opinión respecto a este tipo de proyectos, pero claro, no es lo mismo conformar un equipo o un comité dentro de la empresa que hable de proyectos si no tiene conocimiento previo a uno que ya tiene dentro de su rol un conocimiento previo, ha ejecutado algunos proyectos personales, porque se pueden empezar por ahí, respecto de cómo se pueden mejorar los procesos dentro de su área, en fin. Entonces, eso es lo que hay que motivar y cambiar para que sea mucho más veloz, mucho más rápido la adopción y mucho más eficiente. ¿Qué piensas tú? Exacto, el cambio tiene que venir desde dentro. Por dos sencillas razones, porque si el que está dentro no quiere, el cambio no se produce. Y lo segundo, que quién mejor que el que está dentro conoce todo el ecosistema de la empresa con sus matices, que toda la empresa tiene sus matices, tiene su... Entonces, siempre hay que acompañar, no imponer, ¿no? Entonces, primero hay que hacer una labor de divulgación entre la dirección para que realmente sepan, oye, hasta dónde se puede llegar, qué es lo que hay que hacer, y luego hay que involucrar a todos los departamentos, a todas las personas que al fin y al cabo son las que van a llevar a cabo el cambio. Y muy importante, algo que si a día de hoy ya no permite la IA, es que ha borrado el muro ese en el que antes, si solo sabías hacer o ser administrativo, no podías hacer otra cosa. Hoy día, gracias a la IA, podemos hacer muchas más cosas, aunque
si eres un administrativo o eres un contable, ahora te puedes dedicar al análisis de datos de la empresa sin lugar a dudas. Entonces, claro, hay que abrir las puertas a ese cambio. Eso que acabas de mencionar es importantísimo. Yo recuerdo que uno de los primeros, publiqué un libro hace como 2 años atrás, y uno de los, el objetivo del libro era un poco centrado en los superpoderes en esta era de la inteligencia artificial, porque es así como se lo ve, es decir, un profesional que adopta inteligencia artificial adopta una manera de trabajar ya de manera distinta y que te potencia tus habilidades. Y aunque no tengas conocimiento de otras áreas, realmente puedes lograr. Claro, también es con sentido común y también con preparación. Aquí la experiencia también te da mucho más valor porque puedes atar todo esto, puedes sacar conclusiones, siempre soportado por la inteligencia artificial. Pero claro, todo eso se origina si es que estás abierto a prepararte, si es que estás abierto a formarte. Conversábamos hace unos días atrás de nuestra reunión previa el uso de las herramientas, cómo es ya casi como que imposible seguir a todo este movimiento que hay. Hay muchas herramientas, yo ya no me doy abasto, siempre estoy investigando producto de la divulgación también que tengo y hago, pero ya no me doy abasto. Realmente lo importante es seguir otros profesionales para irnos colaborando y entendiendo. Entonces, pero esto tenemos que hacerlo todos, no solo los que nos encargamos a este rol de divulgar, de ser asesores, consultores, en fin, sino de todos los profesionales que quieran ahora integrarse al nuevo mercado laboral, porque esto es lo que va a pasar en las nuevas empresas. Es decir, Sí, las pero empresas van a sí. contratar gente más preparada. Exacto, a ver, pero sí que es verdad que claro, personas como tú o yo, que estamos en la labor de divulgación y que nos dedicamos a esto, sí tenemos que estar al día, ¿no? O intentarlo, que es imposible, intentarlo. Pero sí que es verdad que y eso lo intento transmitir en mis formaciones porque los alumnos agobian muchísimo con todas las herramientas y siempre les digo lo mismo, no os agobiáis que con 2 o 3 herramientas que conozcáis más que suficiente para todo, más que suficiente. Entonces, prefiero que uséis 1 o 2 herramientas bien a que uséis 10 mal. Así es. Y encima, los modelos cada vez son mucho más buenos, mucho más eficientes y cada vez hacen más cosas. Y pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de Cloud. Con Cloud para hacer de todo ya. No te hace falta nada más. Pues análisis de datos, presentaciones, escribir como si fueras un programador de la leche. Entonces, lo que sí es verdad que hay que estar es abierto, hay que ser proactivo. Y bueno, eso en esa fase en la que estábamos antes, que te especializabas mucho en algo y en ese algo estabas toda tu carrera, hoy va a ser muy difícil. Hoy es todo lo contrario, tienes que ser un trabajador transversal que gracias a la IA, como tú bien dices, puedes multiplicar tus poderes y puedes llegar a muchos más sitios. Y no es complicado, ¿eh? Simplemente ser un poco proactivo y tampoco hace falta estar a la última, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que, oye, que hay que ser un poco proactivo y con muy poquito esfuerzo se puede llegar a muy lejos. Ah, Ángel, en la reunión de la semana pasada conversábamos también un poco, un poco relacionado a la brecha que tenemos en América Latina en la adopción de la inteligencia artificial en las empresas, que es significativa. Y claro, compartías tu opinión respecto de que también en España tampoco es que sea mejor o mucho más desarrollado la adopción de la IA en las empresas. Todo el mundo se está adaptando todo el tiempo a este nuevo hito, a este nuevo cambio en nuestras sociedades. ¿Y cuál es tu lectura de lo que viene pasando en las organizaciones en España en cuanto a adopción estratégica de la IA? Pues sí, y me sorprendió muchísimo. De hecho, he estado ya de viaje por Latinoamérica, concretamente en Guatemala, y si Dios quiere, estaré más veces en más sitios, ¿no? A ver, una de las cosas que me sorprendió, sobre todo cuando empecé con el canal de YouTube, que es el que te permite ver las estadísticas por países y tal, vi que había muchísimo más interés en Latinoamérica que en España, y eso también lo traslado a Europa.
Y yo lo que entiendo, esto es algo personal, una opinión, ¿eh? Claro. No está basado en estadística, simplemente está En tu basado en mis experiencia, estadísticas y en mi experiencia. claro. Eso es, yo veo muchísimo más interés en Latinoamérica por una razón. Es decir, allí la situación general es más complicada que la que vivimos a día de hoy en Europa, por lo cual veo que muchas personas ven la inteligencia artificial y hacen bien como una oportunidad de cambio, como una oportunidad de que con muy poquito, con muy poquita inversión, pero con mucha ganas, se puede llegar muy lejos. Y un ejemplo obvio soy yo. Entonces, yo creo que por eso en Latinoamérica hay tantísimo interés y quizá en España, por lo que se cree quizá desde fuera, se ve que hay mucho más interés y yo no noto ese interés en las empresas reales, que no quiere decir, oye, que quizá en la empresa en la que yo no he estado, sí, sí lo haya. Sí que es cierto que obviamente el ecosistema industrial en España es más importante, por lo cual habrá más inversión en IA que en otros países de Latinoamérica. Pero a nivel general, a nivel de usuario o incluso de particulares, veo muchísimo más interés en Latinoamérica, Interesante. sorprendentemente. Ángel, ya en tu rol de consultor, ¿qué errores has podido detectar que son los más frecuentes cuando una empresa ha intentado implementar la inteligencia artificial? Siempre uno va percibiendo, ¿no? Va viendo este tipo de cosas se pueden mejorar. En tu caso, ¿cómo has visto en tu contexto y en tu realidad este cambio, estos procesos? Los que más rápido se van a adaptar a la IA sí o sí son las pequeñas empresas y los autónomos, porque son los que más fácil tienen de implementarla y son los que van a ver mucho más rápido el retorno de esa inversión, ya que ahí no te mueves, como ya bien sabéis, en una empresa grande con muchos departamentos, es muy importante la seguridad, tiene que pasar por muchos procesos de autorizaciones, cuando eso en una empresa pequeña o un autónomo, y como ya sabemos cómo vamos los autónomos, que no, es que un autónomo es el administrativo, es el jefe de ventas, entonces que tenga una IA que te permita, pues, por ejemplo, venga, voy a hacer publicidad, pues me voy a apoyar en la IA para hacer la imagen, para hacer el texto, vale, tengo que ver estas facturas que no sé, que me falta cuadrar y tal, vale, pues me voy a Cloud Cowork y esta carpeta me la va a ordenar y me va a decir que es el movimiento que me falta. Eso a un autónomo realmente le da vida, cosa que en una empresa mediana o más grande es muy difícil implementar eso. Entonces, el primer, digamos, perfil que veo y yo creo que es los que van a tirar de la IA, sobre todo al principio, son las pequeñas empresas y los autónomos. Luego ya si nos movemos en mediana empresa o grande empresa, siempre, a ver, siempre va a estar y tiene que pasar por él con la persona responsable de sistemas y normalmente también involucrado el CEO o el dueño de la empresa, incluso, ¿no? Allá ya nos movemos a nivel de inversores. Si no empieza por ahí es muy difícil. Es decir, por mucho que quiera el responsable de sistema implementaría porque realmente ve la oportunidad, si no cuenta con el apoyo de la gerencia, va a ser totalmente imposible, ¿no? De acuerdo, completamente. Ángel, en tu trabajo, ¿qué criterios tú evalúas en una organización cuando entras a trabajar en estos procesos? ¿Qué evalúas para ver si es que la organización, para medir si la organización está preparada para integrar la IA? ¿Qué ves? ¿Qué criterios utilizas? A ver, no, algo fijo no tengo, Ya, porque en las empresas, incluso en los países, todo son muy difíciles de estandarizar, ¿no? Pero simplemente en las primeras reuniones ya te vas dando cuenta de conforme vas hablando, si es con el gerente o es con el responsable de sistema, ahí ya te vas dando cuenta de cómo viene, ¿no? De cómo, cuáles son las ganas, o si se han informado antes, porque también es muy importante, si no lo han hecho antes, de que esas personas también estén informadas en algo de IA para saber, oye, si quieres implementar algo, al menos tienes que saber por dónde se
está moviendo. Entonces es muy importante que esas personas ya vengan formadas o primero demanden información para luego ver qué se puede implementar, ¿no? Entonces, en la primera reunión tú ya te vas dando cuenta, ¿no? De decir, esto tiene futuro o esto no va a llegar a ningún lado, ¿no? Ahí ya te vas dando cuenta simplemente con el diálogo, ¿no? Luego ya cuando entras un poquito más a fondo, ya hablas con más personas, también es muy importante, hay mil labor de decir, oye, esto no viene a echar a nadie, simplemente si esta empresa está creciendo, vamos a mejorar estos procesos para que mejore, digamos, y no tengan que contratar a más gente, eso sí, y la empresa sea más eficiente. Pero bueno, ahí entre la labor que yo hago y la labor que ya va teniendo que hacer la empresa antes, es muy importante, oye, quitar ese miedo al tema de la IA, ¿no? Y bueno, ahí ya te encuentras pues de todo. Me he encontrado empresas también que los trabajadores pues, no han querido y le da la formación y hasta luego muy buena, pero eso no sirve para nada, ¿no? Y menos hoy en día que la formación en IA es relativa porque tiene que ser luego constante. Y siempre se lo digo a mi alumna, es decir, yo te enseño esto, pero si tú luego al día, o cada 2 días, o como yo siempre digo, ¿no? Que no, porque me dice mucha gente, no, si le dedico 2 horas al día, digo, no, no es necesario. Es decir, con que muestre un poquito de interés 10 minutos al día o simplemente te esfuerces por usar lo que te he enseñado, al fin y al cabo, echar a rodar la rueda y esto ya no para. Pero es muy difícil si no se sincroniza el factor humano con el tecnológico y luego ya a nivel de empresa y ahí ya hablamos de gerencia y tal. Entonces, como comenzamos esta charla, no es fácil, pero obvio se puede hacer. Mencionabas ya cuando empieza el trabajo, comienzas a encontrar en algunas organizaciones cierta resistencia, sobre todo de las personas, me imagino que sobre las personas que no conocen todavía, que no han adaptado la inteligencia artificial de manera personal, porque creo hoy, sin lugar a dudas, que quienes utilizamos la inteligencia artificial, sabemos que es una herramienta que realmente es poderosísima, nos ayuda muchísimo a ser más eficientes, más productivos, en fin. Pero esta resistencia por parte de este grupo de personas que normalmente uno podría encontrar en las organizaciones, ¿cuáles son los temores que te dicen o que puedes apreciar? ah, Aparte de la pérdida de empleo, porque efectivamente sí hay un temor ahí. A mí esa frase cliché de que la IA no viene a quitarte el empleo, sí, sí viene a quitarte el empleo en muchos casos, depende de dónde, depende de qué, en qué contexto, pero va a haber, y hay, no, bueno, hay ya evidencia todo el tiempo de las grandes compañías que reemplazan miles, cientos y miles de colaboradores por la inteligencia artificial, así que sí hay un efecto, sí hay un impacto, no para todo el mundo, hay sí en contextos, sí en ciertos sectores, unos más que otros, pero aparte de este temor, ¿qué otras cosas has podido evidenciar tú? Al fin y al cabo es el miedo al cambio, ¿no? Y oye, y es algo que todos los humanos tenemos dentro y es muy complicado encima mientras las televisiones siguen metiendo miedo. Pero yo es lo que digo siempre, oye, quizás a medio y largo plazo, pues sí, esto venga a quitar el trabajo y tal, pero tú de lo único que te puedes preocupar es de ti y del día de hoy. Entonces, si el día de hoy tú puedes mejorar con la IA y hacerte más indispensable en la empresa porque tú estás implementando IA y no solo más indispensable, sino que hacienda, que destaques frente a los demás. Oye, preocúpate de eso, que a medio o largo plazo vienen los robots y para el que no le haya dado la gracia a ChatGPT no van a matar. Pues, oye, pues mira, pues no lo sé, ¿no? Pero es indispensable pensar así, es decir, oye, esto viene quiera yo o no quiera. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo a día de hoy? Me voy a formar y voy a intentar mejorar incluso, ya no solo estar igual, sino mejorar ya sea en la empresa o en mi propia empresa igual, ¿no? Esto sí que es verdad que los autónomos por necesidad lo suelen ver súper rápido, ¿no? Y a la empresa pues cuesta un poquito más hacerlo, ¿va? Pero es así. Es decir, esto está aquí, quieras o no. Y de lo único que te puedes preocupar es del día de hoy y de cómo tú puedas, digamos, aceptar
esta tecnología y llevarla a tu favor. Y es con formación. De acuerdo, Punto. completamente. Ahora, Sigue, sigue. antes sí que es verdad que hemos vivido muchísimos años de una estabilidad impresionante. Si conseguías especializarte o ser medio bueno en un trabajo, ya te podrías considerar que te ibas a jubilar ahí. Y eso, por desgracia o por suerte, se nos ha terminado totalmente. Entonces, tenemos que aceptar también la nueva realidad que nos toca. Oye, que yo no quiero que le despidan a nadie, ni a todo lo contrario. Además, y hago una labor de divulgación y de incluso intento estar en contacto con todos mis alumnos y como siempre digo, yo ayudo hasta donde pueda. Y, pero hay que aceptar la nueva realidad. Tal cual. Ángel, ya en los proyectos puntuales de automatización, de adopción de microproyectos dentro de las organizaciones, ¿qué proyectos son los que, por los que se inclinan los gerentes? ¿Cuáles priorizan? Porque es interesante también, porque inteligencia artificial puedes aplicarlo en cualquier lado, en cualquier proceso, y todos te van a dar un resultado positivo si lo haces de manera inteligente. Pero hay proyectos que son de mayor impacto, hay proyectos que son unos más prioritarios que otros de acuerdo a la visión del director y de los directores de la empresa. Es decir, las empresas viven de ventas, entonces muchos se concentran en la automatización de marketing, de canales de venta, en fin. Pero de tu experiencia, ¿cuáles son los que más priorizan? ¿Cuáles son los que más les agrada, por ejemplo? Sí, a ver, hay una figura que veo muchísimo y que se repite constantemente, que es el gerente de una mediana empresa que quiere automatizar muchos procesos. Y la gran mayoría de lo que me plantea es más costoso y incluso vamos a perder más tiempo en hacer la automatización que en lo que realmente va a automatizar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que se nos llena la boca de automatizaciones y oye, quizás si copias y pegas, tampoco está tan mal, ¿no? Es decir, que hay muchos procesos como de limpieza de datos, ¿no? De estándar, ¿no? De el típico de rellenar formularios, que ahí sí es obvio, ¿no? El impacto, pero hay muchos que me plantean que yo soy sincero, que, a ver, digo, yo te lo podría hacer, pero te va a costar más caro de lo que realmente te vas a ahorrar. Entonces, esa es una figura que se repite constantemente. No, yo quiero implementar y quiero automatizar. Digo, pero, a ver, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, o qué te interesa, mejor dicho, y qué no te interesa, ¿no? Y quizás también es cierto que conforme va avanzando la tecnología, siempre van surgiendo oportunidades nuevas, ¿no? Y como hemos comentado antes, pues por ejemplo, con OpenClaw, se nos abren las posibilidades infinitas ahora, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener siempre mucho cuidado en ese sentido, pero sí que es cierto que llama muchísimo la atención las automatizaciones, ¿no? Sean de la forma que sean. A mí, Pero yo, sí. perdón, no, yo me inclino más en el futuro y de hecho, esta palabra la vais a escuchar en los próximos meses hasta la saciedad por los sistemas agénticos. Es decir, no son sistemas estándar, por así decirlo, de automatizaciones. Tú vas enseñando a distintos agentes con tus datos, ya sea interacciones entre los departamentos, de los datos que tú lo alimentas, y eso va creando y va mejorando agentes que van, digamos, te van ordenando esos datos y te lo van escupiendo de la forma que tú quieras. Y te pueden llegar a automatizar muchos procesos. Entonces, eso para mí es el futuro está ahí. De acuerdo. Y dentro de lo que mencionas, tengo dos preguntas. Una, en torno a cómo les haces ver tú a los gerentes, a los directivos, ah, el resultado. Es decir, tú acabas de decir, mira, se enamoran o están entusiastas de un determinado proceso, pero no es por ahí de repente el mayor impacto que vas a tener. De repente con algo más simple por aquí, y tienes que medir, porque aquí el retorno de la inversión es importante. Horas ahorro de horas, productividad, eficiencia, temas de dinero, en fin. Al final todo se traduce eso en dinero, ahorro de tiempo, en fin. ¿Cómo les haces ver tú?
porque a los gerentes normalmente les hablas con números, les hablas con dinero, y ahí la gente puede darse cuenta, ah, perfecto, sí, te compro la idea, creo que me estaba equivocando. De lo contrario, es bien difícil sacarles las ideas a los gerentes y más si es que el área de tecnología está apoyando esa idea. ¿Cómo haces tú este trabajo? Pues mira, y te pongo el mismo ejemplo que te he puesto antes. Hace una hora hemos tenido esta conversación con una gran empresa y lo que les comentaba, a ver, se pueden hacer muchas cosas, veo que ya tenéis el conocimiento, que tenéis infraestructura incluso, pero sí que haréis para convencer a los inversores, porque al fin y al cabo los inversores son los que mandan, y ellos van a querer ver un retorno rápido. Es decir, no van a querer invertir y ver qué pasa hasta dentro de 2 años y más sabiendo lo cambiante que es esta tecnología. Entonces, ahí hemos planteado un proceso de pequeños hitos para que se pueda ver el retorno rápidamente. Entonces, hemos planteado departamentos de marketing, de planteamiento financiero para la limpieza y el análisis de los datos, así pequeños hitos, pero que rápidamente se va a ver el retorno y aparte nos va a permitir que la gente de dentro, en los distintos departamentos, sean los que luego nos van a abrir el paso a cuando intentamos implementar procesos ya que conlleven, digamos, más departamentos y más infraestructura. Entonces, es un doble factor ahí súper importante. Buenísimo. Ah, Ángel, y la segunda pregunta iba en torno a las oportunidades. Ya como asesor, como consultor de empresa, ah, y de la realidad que has tenido con relación a tus proyectos en este campo, ¿dónde ves más oportunidades cuando una empresa quiere adoptar IA? Porque hay unas oportunidades más que otras. Es decir, si a mí me dices implementemos inteligencia artificial, no sé, en un tema administrativo, prefiero priorizar en temas, obviamente, de más comerciales, temas de contratación, no sé, hay otros tipos. ¿Dónde ves tú más oportunidades? A Dentro ver, de todo esto, porque las oportunidades son claro, sí, muchísimas, sí. pero No, priorizando. no, es infinito, ¿no? Y a día de hoy, como siempre digo, no veo el sitio o muy pocos sitios donde no se puede implementar. Pero a Total. mí quizás por ser lo que más me gusta, veo muchísimas posibilidades, tanto en análisis de datos como en marketing. En marketing es bestial, ¿no? Y el que dice, no, que la IA no es creativa, sí lo es, sí lo es. Y más si tú le enseñas y tú... Entonces veo ahí, aparte de que, como ya te digo, son las dos partes de la empresa que más me gustan, el marketing y el análisis de datos, veo unas posibilidades desde el día uno infinitas. Quizás sobre todo en marketing, pero ¿por qué no también en análisis de datos? Y he tenido colaboraciones incluso con gestorías, ¿no? Donde el tema, ya sabes que es muy engorroso, es muy complejo para las gestorías porque no le dan bien la factura, no le dan bien los datos, hay que puntear, que se sigue punteando a mano a día de hoy. Hay que puntear los asientos contables, los movimientos del banco, y eso ya la IA te lo hace en 2 segundos. Entonces, ahí sí veo un impacto. Pero ya te digo, se puede hacer en todo. ¿Cuál es una vez que ya comienza de esto? Porque yo creo que la mejor forma de que la gente se involucre, que la gente vea el impacto que tiene esto es cuando ya comienzas a adentrarte en este proceso de cambio, comienzas a ver esos primeros resultados, comienzas a probar estas y dices, wow, te vuela la cabeza y comienzas a involucrarte y ahí comienza a generarse el cambio dentro de la organización. ¿Cómo has visto tú este clic que se hace en las personas? Porque hay un clic, hay un momentum donde dices, ah, no, esto es brutal. Ah, ¿cómo ves tú esta transformación dentro de estas organizaciones a las que ya llegas a convencerse, no convencerles, a que ellos se convenzan de que esto realmente es el presente y el futuro? Pues es como yo les digo, cuando te pica el gusanillo, esto ya no lo para nadie. ¿Por qué? Porque es algo que incluso es muy agradable, ¿no? Cuando quieres hacer algo y ves que tus posibilidades ahora son mayores que las que tenías antes, es algo que te gusta y que cuando ya te gusta es muy difícil pararlo. Entonces, como siempre digo, ¿no? Y he tenido alumnos de todas clases, ¿eh? En paro, mayores
Y personalmente es muy agradable, por ejemplo, cuando veo una persona con 60 años o 55 años que estaba en desempleo incluso, y tú le das otra vez la chispa para que empiece a investigar, para que empiece a buscar el trabajo, personalmente eso es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Y obvio, hay que empezar. Y una vez se empieza, ya es muy fácil engancharte, porque engancha, y que eso te abra las posibilidades y te abra las puertas a muchas otras cosas que quizás no te planteaba antes. De acuerdo contigo. Ángel, con relación a los proyectos de análisis de datos, porque ahí la inteligencia artificial es eso, son datos, datos, información, lectura de datos, pero a nivel exponencial. Y esa lectura es la que nos permite tomar decisiones mucho más rápido, mucho más precisas incluso. ¿Qué tipo de proyectos puntuales has llevado a cabo con este trabajo con datos en pequeñas y medianas empresas que normalmente no estructuran, no tienen estructurada muchas veces su información, tienen una cantidad de silos de información, Excel por aquí, un dato por acá automatizado, por acá no, y trabajar con eso es un poco complicado. Sin embargo, cuando se tiene y se puede ejecutar, ¿qué tipos de proyectos puntuales nos puedes mencionar que se pueden llevar a cabo, solo para que la gente entienda? Sí, sí, a ver, pues sobre todo en las medianas y las pequeñas empresas que son las que no tenían acceso, digamos, a ese tipo de tecnología antes o no tenían a Power BI, no tenían personas de análisis de datos, entonces no tenían ni limpios esos datos ni eran capaces de transformar esos datos en insight, digamos, en conocimiento para que el gerente tomara las decisiones. Entonces hay unos proyectos que me encantan y si algo bueno tienen los modelos hoy en día, porque al principio eran muy malos con los números. Al principio la IA con las tablas en sí era muy mala, pero en el momento en el que nos encontramos es, no sé sin decir ninguna palabrota, pero es espectacular. Y a mí me tiene, y yo vengo de este mundo, Es una brutalidad, tío. alucinado. Es, no, luego me reguñe mi mujer, ¿no? Porque digo mucha... Pero es espectacular. Es una cosa que es de loco. Es decir, ahora puedes tener un analista de datos en tu casa y es espectacular. Tú ya no es que lea los datos, es que lo entiende. Y como entiendes los datos, te puede aconsejar. Pues, por ejemplo, te puede decir, tú le das las ventas, pero se las das en bruto. Si quieres, le puedes explicar. Y si no, él ya se encarga de entenderla. Y te puede decir, oye, en la zona norte de España está vendiendo mucho, pero con muy poco margen. Entonces, a ver si puede implementar y ahí entra el departamento de marketing y incluso te puede aconsejar de cómo puedes vender más. Entonces, es algo espectacular. Y eso te lo puedes transformar en dashboard, en informe, en lo que tú quieras. Para mí es de las cosas que a día de hoy más me llama la atención sin lugar a dudas. Y no tenemos por qué tener una IA agéntica y tal, simplemente con el chat GPT básico ya te lo hace. Es decir, si luego ya queremos ir un pasito más y queremos automatizar eso, pues ya no iríamos a herramientas como Manus o Julius, que incluso con el código ya te lo puede automatizar. Pero para empezar, toda la gente que ve eso ya se queda enganchada, pero sin lugar a duda, ¿no? Sin lugar a dudas. Y aquí siempre yo hago un llamado a los profesionales, es decir, estamos acostumbrados a no invertir en nosotros. O sea, invertimos, perdón, gastamos o destinamos dinero a otras cosas que no aportan valor. Realmente es así. Nos vamos, salimos de fiesta, salimos a un restaurante y nos cuesta pagar un chat GPT Plus de $20 la Ah, suscripción o de herramientas. oh, Y eso ya no puede pasar. En esta era, uno debe tener una mínima base de herramientas que tienes que irlas descubriendo, pero una vez que las descubras cuáles se adaptan mejor a tu rol profesional, yo siempre les digo, paguen, paguen, eso es parte de tu formación y de tu crecimiento profesional permanente. Yo tengo mi kit de herramientas que las que pago constantemente porque ya se volvieron parte de mi día a día. Y ahí te pregunto a ti, porque conversábamos también en la reunión previa, todos tenemos un grupito de herramientas medias mimadas, medias
que tienen un significado especial por el aporte, por cómo trabajan. ¿Cuáles son tus herramientas ahí un poco consentidas en tu Ah, rol? sí, sí. Bueno, pues si me permite antes, voy a hacer referencia a lo que me has dicho antes, ¿no? Que nos parece muy caro 20 euros al mes pagar por algo que nos va a solucionar un montón de problemas y luego nos gastamos 20 euros en dos copas, ¿no? Entonces, oye, Es un y nos hemos cambio, acostumbrado es un cambio también de a que mentalidad. totalmente, que al principio eran todas gratuitas porque estaban entrenando su modelo y era una tecnología en beta y ya como que nos sienta mal incluso que nos cobren. Pero oye, ¿qué es caro y qué es barato? Porque si te va a hacer el trabajo de un analista de datos o te va a hacer un trabajo de un consultor de marketing, oye, quizás incluso aunque pagues 200 euros al mes, es barato, ¿no? Entonces, ahí eso es lo primero que tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Y lo segundo que me comentaba, pues la verdad que voy puliendo mucho y como ya son tan versátiles y son tan buenas como comentábamos antes, ya voy reduciendo incluso, siendo consultor y siendo formador, voy reduciendo ya incluso las herramientas de IA que yo pago actualmente. Y si te soy muy, muy sincero, además es algo que yo comparto en mis redes, me he quedado con dos, que es con Manus, que es un Espectacular. sistema de agentes que es espectacular, que te hace presentaciones, te hace análisis de datos bestiales, pero todo lo que se te ocurra, te lo va a hacer mejor de lo que tú piensas. Y otra, que es la que estamos escuchando continuamente, es con Claude. Me he enamorado de Cloud de Cowork, de Cloud de Code. Han montado un ecosistema que es la leche. Sinceramente es brutal. Y el enfoque que han tenido desde un primer momento más enterprise, no tanto de el B2C como han querido hacer en ChatGPT, siendo muy transparente en todo lo que hacían. eh, Han tenido muchísimo acierto, han tenido un acierto bestial y para mí es de las que hay que tener sí o sí a día de hoy, sin lugar a dudas. Y hay un hecho muy curioso que son gente que estaba antes en OpenAI. De hecho, fueron de los primeros que se fueron y montaron Anthropic. Y es una IA que es espectacular. Y ya no solo el modelo en sí, el Opus 4.6, que es el mejor que hay con diferencia, sobre todo para el tema de programación y tal, sino es el enfoque que le están dando, que si ven que algo funciona, lo mejoran. El tema de las skills lo han hecho ellos gratuitamente, los MCP también lo inventaron ellos gratuitamente. No es solo la IA en sí, es una empresa que está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. A mí no me agrada mucho hablar de que hay mejores herramientas. Hay herramientas, porque la competencia es tan bestial que ahí los desarrollos en todos los modelos es cada vez constante, cada vez mejoran cosas, cada vez que hacen una mejora matan cientos de startups que están iniciando en algo, en un nicho, y estos hacen una mejora y ahí queda todo. Pero a mí me gusta hablar de herramientas porque hablábamos, Manus para mí es una espectacular herramienta, sin embargo el costo sí es una limitación, Ujú. sobre todo cuando estamos en un contexto latinoamericano, pero tienes Kimi y hablábamos de esta herramienta Kimi que han hecho una actualización brutal, también me encanta DeepSeek, que es espectacular. Por eso yo no me aviento a decir, mira, esta es la mejor, no, hay herramientas. Cierto. Hay características que son buenas, unas mejores que otras, otras son superan a las que tienes. Entonces yo siempre voy variando, digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto acá, quiero hacer esto acá, y voy probando tres o cuatro herramientas en simultáneo, incluso porque entre las cuatro sacas una idea, incluso mucho mejor. Totalmente, sí, Entonces, sí. sí, Y sí, sí, lo enlazamos con lo que comentamos al principio, que lo que hay que empezar. Es decir, si tú en tu casa por casualidad y te la han regalado porque has comprado otra cosa, tienes Perplexity, empieza con Perplexity. Si tienes así es. ChatGPT o tienes Copilot, empieza con Copilot, que como tú bien dices, hoy en día son muy buenas todas. Es decir, luego gente muy friki como tú y yo, pues ya si nos vamos a, oye, pues me gusta esta más, vale, sí, pero lo importante es empezar. Y puedes empezar con cualquiera, ya sea de Estados Unidos, China o con la que tú quieras, pero todas son buenas. Totalmente de acuerdo. Mi querido Ángel, ahí ya como opinión tuya, porque muchas veces uno de los temores de las empresas de comenzar con los proyectos de inteligencia artificial
es el miedo a la tecnología también, porque, no lo manejo, no me siento cómodo, entonces te derivo a la área de TICS y ahí viene el primer error, porque ahí se entiende que no tienes idea de lo que es la inteligencia artificial y cuando derivas esto es un problema. Pero más allá de eso, ¿cuál es el mensaje que les darías a todos esos directores de empresas que nos están viendo con relación a la adopción de la inteligencia artificial? ¿Es necesario un equipo de tecnología para empezar con la adopción de la inteligencia artificial? Para nada. Es más, como hemos comentado antes, yo siempre haría los cambios desde dentro. Es bueno siempre tener una persona que te asesore. Es bueno también formar antes al personal, sobre todo al personal directivo, pero como hemos comentado antes, el cambio tiene que venir desde dentro. Pero obvio, no nos dejemos llevar por el hype y por el no, vamos a hacer esto, no, 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 no. Vamos a tener eh, digamos, una política de implementación de IA, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a ver qué no se puede hacer. Muchas veces también hay que hacer con ver qué funciona y qué no funciona, y hasta que no se implemente hay muchas veces que no lo saben. Entonces, también aceptar los errores y aceptar, oye, que en este proceso haya cosas que funcionen y haya cosas que no funcionen. Pero digamos, siendo precavidos, pero sin dejarnos llevar por el hype, hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. Se puede hacer como hemos comentado antes, por pequeños hitos, por empezar formando a la directiva y ver poco a poco qué es lo que se puede hacer y qué no. Y siempre, obvio, haciéndolo ordenadamente, ¿no? No, y pues no, pues mira, pues nos van a regalar o vamos a poder comprar el Copilot porque ya tengo el Teams y tengo el Excel y ahora voy a meter el Copilot y la producción de la empresa va a ser un 20% más. Seguro que no, mentira, De acuerdo, eso no totalmente, funciona. totalmente de acuerdo. Entonces, Sí, sí. no, no, dime, eso es lo que yo aconsejo desde a día de hoy, ¿no? Es decir, no hay que Ángel, dejar llevar eso. si una empresa decidiera comenzar a adoptar mañana con IA, cuáles son los primeros pasos o las primeras recomendaciones que les darías a esas personas? En qué deberían centrarse primero? Pues primero, como te digo, hay que formarse, hay que formar a la directiva porque al fin y al cabo es la que va a tomar las decisiones y tiene que saber cuando va un consultor externo, saber o si la idea viene desde dentro, saber de lo que se habla, ¿no? No hay que saber, oye, no tiene por qué saber cómo se hace un rack, no tiene que saber qué modelo tal es mejor que tal, ¿no? Pero sí tiene que saber en dónde estamos, ¿no? Eso primordial. Luego, contar con gente contrastada, ¿no? Es decir, veo, no sé cómo decirlo también sin insultar, veo muchos fantasmas por todos lados y como en todas las transformaciones, en todos los movimientos que hay inversión y hay dinero, pues nacen estos personajes, ¿no? Que hacen mucho daño, ¿no? Porque crean expectativas que no se cumplen. Entonces, bueno, y luego, digamos también, oye, saber que funciona tecnológicamente, pero luego siempre contar con el factor humano, que es igual de importante o más. Entonces, bueno, esos son mis pilares, ¿no? Por así decirlo. Perfecto. Ángel, y ya como profesional que está metido 100% en el campo de la inteligencia artificial, ah, en tu opinión, ¿qué habilidades debemos tener hoy ya los profesionales? Porque hay nuevos, cambia, se transforma completamente todo esto. Creo que la competencia de aquí en adelante es de otra manera, ¿sí? Con la llegada de la inteligencia artificial. Pero en tu opinión, ¿cuáles son esas nuevas habilidades que deberíamos tener los profesionales para mantenernos vigentes, para mantenernos competitivos? Porque que como siempre es un tema de competencia dentro de las empresas dentro del mercado laboral, ¿no es cierto? Mantenerte vigente, seguir ascendiendo, en fin. ¿Qué habilidades necesitamos o deberían tener estos nuevos profesionales de hoy en día? Pues lo más importante es el estar abierto al cambio, ¿no? Es decir, ya sabemos que vamos a estar constantemente en cambio y tiene que ser resiliente y flexible en todo, ¿no? Entonces es muy importante aceptar el cambio y digamos, para
seguir mejorando tanto el cambio de puestos, de tecnología, de, bueno, ya sabemos que estamos en un momento de cambios continuos y hay que aceptarlo y aprovecharlo para mejorarnos nosotros mismos, para que mejore la empresa, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Luego, las habilidades blandas también son muy importantes, incluso en la era de la IA, ¿no? Es muy importante el saber transmitir, el saber, digamos, también, incluso, porque ya te digo, incluso en un proyecto así es muy importante el saber transmitir qué es lo que se está haciendo para que la gente no diga, oh, esto no. Pues entonces, fíjate qué cosa tan sencilla y a la vez tan complicada el saber transmitir eso, ¿no? Eso es súper importante. Esas habilidades Y blandas que ahora se constituyen realmente en habilidades fuertes, porque el pensamiento totalmente. crítico, el discernimiento, porque hay que saber discernir también, hay el trabajo en equipo, esas Y habilidades, la inteligencia el ser artificial no nos puede humilde. reemplazar. Ser humilde, porque antes te pensabas, cuando ya llevaba cierto tiempo en la empresa y tal, que eras intocable o que tus conocimientos ya eran irrepasables y ahora viene la IA y te pega una hostia y te dice, oye, que mira que yo puedo hacer esto, entonces hay que saber humilde. Totalmente, y yo siempre pongo el mismo ejemplo que soy yo mismo. Yo, cuando yo empecé en esto y empecé a ser analista de datos, empecé también con la labor de divulgación y a escribir artículos. Pues cuando llegó la IA ya no valía para nada ni el análisis de datos, entre comillas, ni el análisis de datos, ni todo lo que había aprendido a escribir artículos tampoco. Entonces, oye, me vino una hostia y, oye, ser humilde, aceptar el cambio y seguir formándose. Y volver y encontrar y volver a fortalecerse, porque eso es la idea, ¿eh? Exacto, Al final del día, todos tenemos que evaluarnos y la inteligencia artificial de alguna manera es un parámetro y nos obligamos a competir, ¿no es cierto? Porque vemos esto y vemos que nos supera y decimos, no, Dios mío, algo tengo que hacer para superarlo, porque es un desafío constante. ¿Cómo hago el totalmente. cambio? No quedarme con lo que me da la inteligencia artificial, sino cómo aporto yo valor con base a mi experiencia, a todos los años de trabajo, a todo lo que yo conozco en mi industria, de mi negocio, en fin, cómo aporto ese granito más, esa milla más de lo que me da la inteligencia artificial, que ya es muchísimo. Pero aquí es Claro. donde se destacan los profesionales, esa milla más, esa última milla. ¿Qué doy para destacarme de la inteligencia artificial? Al final del día, todos estamos ya usando inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ya no está el factor diferenciador ahí. El factor diferenciador de aquí en los próximos años es cómo le ganamos a la inteligencia artificial agregando ese grado de valor adicional que producto de nuestra experiencia, de las canas, de los años de trabajo, de todo lo que uno ha desarrollado en la vida, le podemos dar ese aporte. Por eso, Por ahí por viene. eso la experiencia es muy importante, ¿no? Y siempre digo, y el mismo ejemplo, veo mucho más cambio en las personas con mucha experiencia, incluso las podríamos considerar ya personas mayores, que las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas mayores ven el cambio real y ven que, oye, que esto viene para quedarse y es muy importante estar ahí. Y las personas más jóvenes veo que solo usan la IA para temas intrascendentes Tal cual. y no le dan la importancia que tienen que darle. Entonces es muy importante el factor de la experiencia para, oye, para saber cómo aplicar esto mejor y multiplicar exponencialmente tus habilidades. Y eso es importante lo que menciona la experiencia, claro, la experiencia es fundamental. Obviamente los jóvenes sacan el provecho de la inteligencia artificial dentro de su contexto, están iniciando, están estudiando en la universidad para estudiar, en fin, pero ya cuando eres profesional de años, tienes experiencia, te has movido por varias industrias, o en tu misma industria, conoces muy bien el negocio, puedes sacarle mucho más provecho porque entrelazas esta tecnología con todo eso, ¿no? Con las canas y entrelazas y te lleva a escenarios, a resultados extraordinarios. Exacto, Exponencial, tienes los datos que tienes en tu cabeza con los datos de la IA, ¿no? Y los tal estás cual, mezclando. tal cual. Es así. Entonces ahí llegas y dices, te estalla la cabeza y dices, wow, y comienzas a experimentar y te vuelves un poco un científico, comienzas a mezclar todo este conocimiento con estas habilidades, con esta materia y te van llevando a cosas pero extraordinarias. Es No, no, importantísimo.
Y es bestial, ¿eh? Yo he visto unos casos que de enseñar algún día y al día siguiente esa persona venir, anoche me acosté a las 2 de la mañana y he hecho esto, digo, es brutal. Claro, pero ahí se nota la experiencia de esa persona, ¿no? Claro, Pero claro. hacer, bueno, he visto unas cosas bestiales, ¿eh? Muy chulas, ¿eh? Muy chulas y personas recién empezadas, ¿eh? Pero claro, con su experiencia, llevarlo eso a su, digamos, a su sector, y hacer pom, 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 y al día siguiente, mira Ángel, esto digo, ¡buah, esto es la leche! Totalmente. Mi querido Ángel, ha sido un placer, un gustazo tenerte aquí. Podríamos seguir conversando una hora más de estos temas y yo te agradezco por haber aceptado esta invitación a este espacio de Futuria. Ya eres parte de este ecosistema de Futuria. Ah, ¿Qué les podrías decir como palabras finales a todos esos directivos, a todos esos dueños de empresas que quieren, que les interesa comenzar con la inteligencia artificial? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les invitarías a que abracen esta tecnología? Que empiecen, aunque sea que se instalen en su propio ordenador ChatGPT y que empiecen a investigar, a toquetear, no tiene por qué ser con formaciones súper extensas que también se pueden hacer complementariamente, pero que empiecen, es decir, que no hablen desde el desconocimiento y una vez que empiecen, como hemos comentado, a lo largo de la charla van a ver el potencial, ¿no? Y ahí ya, bueno, ahí ya ellos por sí mismos se van a dar cuenta de todo el potencial que tiene esta tecnología. Gracias, mi querido Ángel. Y bueno, antes de terminar, quería traerles una gran noticia. Como ustedes saben, recientemente hicimos el lanzamiento de ICAI, de nuestro Instituto de Formación e Investigación en Inteligencia Artificial, donde vamos a desarrollar la inteligencia artificial toda Hispanoamérica. En realidad es aportar al desarrollo de esta tecnología en nuestros países. Es fundamental hacerlo. Tenemos una brocha muy importante, una brecha muy importante que hay que cubrir y todos los esfuerzos suman de las instituciones, de la academia, de los profesionales, de todos los actores que están liderando esta industria. Y bueno, me place de aprovechar este espacio para mencionarles que Ángel se suma al proyecto como parte del equipo de profesionales que vamos a estar llevando este proyecto adelante a nivel de Iberoamérica. Esa es la idea, esa es la visión, llevar todo este trabajo adelante para beneficios de muchos profesionales desde el punto ejecutivo. Necesitamos formar líderes, necesitamos formar más personas que sepan trabajar con esta tecnología, ya no usuarios de inteligencia artificial o de herramientas de inteligencia artificial, no. Tenemos que generar liderazgo y para eso se necesita profesionales que sepan motivar, que sepan llevar esta formación a otro nivel. Y Ángel ha aceptado esta invitación que le formulamos desde ICAI y yo te agradezco, mi querido Ángel, por haber aceptado. Un placer. Muchas gracias tanto por invitarme al podcast como invitarme a ser parte de este gran proyecto que yo creo que antes de que terminase ya la frase yo ya te había dicho que sí, ¿no? Es decir, es un proyecto, es un gustazo pues, poder participar en él y esperemos hacer muchas cosas en este sentido, ¿no? Y así va a ser. Una de las partes fundamentales, uno de los objetivos fundamentales del Instituto de ICAI es llevar a formación ejecutiva, va a estar muy centrado en la formación ejecutiva, vamos a hacer work labs, ¿sí? Pequeñas sesiones de entrenamiento para ejecutivos, muy práctico, muy a la vena, como diríamos en muchas partes, y con Ángel vamos a desarrollar también un primer World Lab ahí que lo estaremos mencionando oportunamente a través de nuestras redes sociales. Mi querido Ángel, yo te agradezco una vez más por el tiempo y nada, pues te mando un abrazo desde acá, desde Ecuador. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Ángel. Bueno, y nos vemos con todos en una próxima oportunidad para nuevos invitados, nuevos temas, para seguir formándonos en temas de inteligencia artificial. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.